A menudo recibo cartas pidiéndome una lista de los distintos alimentos útiles para curar diferentes enfermedades. Así pues, hemos trasladado al dominio de la nutrición humana el viejo concepto de medicamento para tratar a los enfermos, y por ello intentamos curar la enfermedad con alimentos especiales y regímenes especiales. Es así como para el raquitismo se dan alimentos ricos en calcio, incluso si el niño recibe ya calcio en abundancia en su alimentación. Para la anemia se prescriben alimentos ricos en hierro, incluso si el régimen habitual de la persona contiene hierro en exceso. Para el bocio se dan alimentos ricos en yodo o sal yodada, incluso si el régimen del enfermo contiene ya mucho yodo. Hemos pensado que si hay carencia es porque el régimen no contiene suficiente cantidad del elemento que falta, y no hemos pensado que pueda deberse a una mala digestión o a una mala asimilación de los alimentos consumidos. No estoy de acuerdo en que los alimentos puedan curar. La palabra curar es pronunciada por el profano de forma tan libre como los tratadores profesionales de la enfermedad, como si universalmente se comprendiera como la acción o el arte de reponerse. Ahora bien, no existe arte curativo, pues éste se esconde en los procesos de la nutrición y de la reproducción. En efecto, el proceso del restablecimiento es subconsciente. Ese es el secreto de la naturaleza. Como la vida está en nosotros y alrededor de nosotros, pero no es visible. El restablecimiento no reside en algo exterior a nosotros, es una evolución que tiene lugar en nuestro interior. Todos los remedios son fraudes. Los lectores me escriben para preguntarme cuáles son los alimentos que contienen mucha cantidad de tal o cual sal mineral, los alimentos ricos en hierro, calcio, fósforo, etc. En la mayor parte de los casos se les ha dicho que sufren una carencia de este elemento o bien han leído a autores que subrayan la importancia de los mismos y que les persuaden a asegurarse de que no les falten. De ahí que busquen tener mucho hierro, calcio, fósforo, etc. También me plantean preguntas similares y por las mismas razones, pero referidas a las diversas vitaminas. A menudo me piden que proporcione una tabla de los diferentes alimentos con su contenido en vitaminas y sales minerales. Sin embargo, recibo también otro tipo de cartas. Se trata de personas que comen alimentos ricos en hierro, pero la composición de su sangre no mejora. Comen alimentos ricos en calcio y en fósforo, pero siguen perdiendo sus dientes. Comen cantidad de vitamina C o de vitamina B, pero me dicen en sus cartas que su salud no mejora, con gran sorpresa por su parte. Otros se quejan también de que, a pesar de tomar abundantes aminoácidos esenciales, experimentan un lento deterioro de su salud. En la gran mayoría de los casos, la adición de los elementos especiales o de vitaminas al régimen habitual no produce ninguna mejoría auténtica. En otros casos, la mejoría aparente y temporal se pierde rápidamente. He aquí lo que intriga a aquellos que han sido engañados por las teorías corrientes de las carencias como causa de la mayor parte de nuestras enfermedades. Tenemos demasiada gente que busca fórmulas para curarse. Quieren saber qué tipo de alimentos y qué cantidad tomar en cada comida, mañana, mediodía y noche. Comen sus alimentos y tienen una indigestión. Su estado emotivo, por ejemplo, ha inhibido su digestión y entonces echan la culpa a los alimentos. A menudo echan la culpa a la única parte de su comida que valía la pena ser consumida y a raíz de algunas molestias deciden no comerla más. Así, toman una ensalada minúscula acompañada de una comida digna de un caballo. Esta, desde luego, provoca la indigestión, pero únicamente se incrimina la pequeña ensalada. En un banquete comen 21 tipos de alimentos y acaban esta orgía con nueces o queso. La indigestión que sigue proviene, dicen, de las nueces. Entonces afirman que las diversas nueces no les convienen.
Comen con ansiedad y aprehensión, preocupándose por el menor síntoma, la menor molestia. Ahora bien, nadie puede digerir el mejor de los alimentos en tales condiciones. Sin embargo, se culpará al alimento y se ignorará la emoción inhibidora de la digestión. Las emociones fuertes, sobre todo el miedo y las preocupaciones, acortan la vida de millares de personas. Incluso los que se inquietan por su salud e intentan remediarla están habitualmente tan preocupados e inquietos que ellos mismos se enervan y cimentan las mismas enfermedades que temen. Sería interesante saber, en el reciente aumento del cáncer, qué proporción se debe al miedo a esta enfermedad instilado en el corazón y la mente de la gente por una profesión eminentemente comercial. Desgraciadamente, el médico medio está ciego frente a todas las causas, salvo a los microbios microscópicos, virus ultramicroscópicos y estados patológicos bastante palpables para ser extirpados. El inmenso ámbito de la sintomatología psicológica acaba en los despachos de los psiquiatras, que también son médicos. Estos psiquiatras no son de ninguna utilidad, pues tienden a aceptar el error médico de que la patología funcional sin microbios es sólo imaginaria. Pueden utilizar varias sandeces psicológicas, pero siempre están tentados a dar sedantes, tranquilizantes y somníferos, a sacar las amígdalas o a prescribir un cambio de clima, etc. Ahora bien, la ansiedad es una causa continua de enervación y no puede aliviarse con los métodos del psiquiatra. Cuando prestamos toda nuestra atención al alimento consumido y olvidamos al que lo come, podemos estar seguros de encontrarnos con dificultades. Desde luego, es el hombre quien está enfermo y no su alimentación. La capacidad que tiene el individuo para digerir y asimilar lo que come es de una importancia capital. Una cosa es introducir sales minerales y vitaminas en el aparato digestivo y otra, utilizarlas. Podemos ingerir muchas sales minerales y vitaminas con las frutas y hortalizas que las contienen en abundancia, pero también puede ser que no seamos capaces de extraer esos nutrimientos de dichos alimentos. Vemos a bebés que llegan a ser raquíticos a pesar de comer alimentos que contienen todos los materiales necesarios para formar los huesos, adultos que se vuelven anémicos a pesar de un régimen que contiene más hierro y cobre del que puedan utilizar. Constatamos cómo la anemia continúa y empeora con regímenes de hierro y otros materiales de complemento. Vemos cómo se añade calcio, vitamina C y otros elementos a los regímenes de los niños raquíticos y a pesar de ello no se experimenta ningún progreso. El ser humano es una entidad muy compleja y su vida lo es aún más. Cuando intentamos reducirlo a una fórmula simple que lo englobe, podemos estar seguros de equivocarnos. La vida es más que el alimento y el cuerpo más que las vestiduras. He aquí una profunda verdad que ha formado parte de nuestros conocimientos desde hace mucho tiempo, pero que seguimos ignorando. Hemos sido engañados por las anomalías experimentales que algunos hombres en los laboratorios de investigación, entre comillas, han producido en los animales y por los resultados obtenidos en el tratamiento de estos animales con los alimentos. Es verdad que los estudios psicológicos y los experimentos han revelado que los numerosos conocimientos populares sobre los efectos de las emociones sobre la vida son ciertos. Sin embargo, aún no hemos aprendido a vincularlo con nuestros desarrollos patológicos. Intentamos hacer con el calcio y las vitaminas lo que solo puede realizarse con el cultivo del equilibrio mental y de la ponderación. Poseemos numerosos conocimientos sobre los perjuicios de los estimulantes cuando nos acostumbramos a ellos, por placer o como remedios. Sabemos que debilitan y alteran las funciones vitales y que su uso continuo produce cambios orgánicos que se traducen en un estado patológico irremediable. Pero seguimos con nuestros hábitos de estimulación e intentamos realizar por el régimen lo que solo puede llevarse a cabo dejando el vicio, ya sea tabaco, café, etc. Esto quiere decir que intentamos curar la enfermedad por el régimen sin eliminar su causa.
Introducimos un exceso de sales minerales, vitaminas o aminoácidos en un organismo alterado que sufre en el 99% de los casos una sobrecarga nutritiva con el fin de forzarlo a utilizar los alimentos requeridos. Si la digestión es mala, pensamos que se debe a una carencia de vitaminas. Si la asimilación es deficiente, se debe a una carencia de vitaminas. ¿El remedio? Introducir más alimentos y más vitaminas en el cuerpo. Si no se puede obtener la utilización de las vitaminas tomadas por los canales normales, el aparato digestivo, inyectadlas directamente en la sangre con la ayuda de una jeringa. Los millones de enfermos tratados así y que no se reponen ni experimentan ningún principio aparente de mejoría deberían bastar para convencernos de que ese programa es falso en su base teórica y práctica. Pero no nos gusta abandonar nuestras ilusiones. Deben ser ciertas, incluso si no se mantienen de pie, y nuestra tarea es sostenerlas. Habiendo fracasado la abundancia de calcio, de fósforo, de magnesio, de aminoácidos y de hierro, si el paciente se priva de todo alimento y corrige sus hábitos, si desaparecen entonces sus síntomas y se restablecen sus capacidades digestivas y asimiladoras, y si prueba a continuación que puede obtener una nutrición adecuada con menos alimentos, esto debería convencernos de que la capacidad de digestión y de asimilación es mucho más importante que la selección de los alimentos ricos en tal o cual elemento. Así, por ejemplo, la anemia muy pocas veces procede de una falta de hierro en el menú. Casi siempre se debe a la incapacidad de utilizar el hierro y otros elementos. Es seguro que el hecho de suministrar más hierro a estos enfermos no puede servir para remediar la anemia. No obstante, se restablecen del todo y asimilan el hierro cuando su toxemia se ha eliminado, cuando se ha parado la descomposición gastrointestinal, cuando se ha restablecido la energía nerviosa y cuando se han corregido los hábitos de vida. Todo esto significa que los procesos nutritivos del cuerpo se han normalizado y que ahora pueden digerir y asimilar los alimentos. Ya sé que la alimentación corriente se compone de alimentos pobres, pobres en vitaminas y en sales minerales, y sin embargo un número increíble de hombres, mujeres y niños se arreglan para sacar suficiente de ella y mantener una excelente condición física y mental. ¿Pueden estar mejor con un régimen superior? Estoy seguro de que sí, pero el punto que intento subrayar aquí es que hasta que los hábitos de vida de esta gente quebranten sus capacidades de digestión y asimilación, obtendrán una nutrición suficiente con los alimentos corrientes. Cuando leo los experimentos que se han realizado con regímenes, vitaminas, sales minerales, etc., y los resultados obtenidos, entonces me acuerdo enseguida de los experimentos de Chittenden en Yale, hace ya tiempo, cuando no se sabía nada de las vitaminas y casi nada de las sales minerales, y eso, todo eso, fuera de los círculos ortodoxos, entre comillas. Los regímenes de Chittenden eran más o menos convencionales. Ahora bien, sus resultados eran tan espectaculares como todos los que se han podido experimentar desde entonces. No deseo con ello desacreditar los buenos alimentos que los higienistas y otros insisten en dar, sino más bien subrayar que la vida es más que la alimentación. Conozco a una mujer que tiene 99 años. Toda su vida ha comido como todo el mundo. Nunca ha pensado en las vitaminas ni en las sales minerales. Nunca ha consultado tablas. Ahora bien, se encuentra en mucho mejor estado que la mayoría de personas de su edad. Este no es un ejemplo de salud que daría como ideal para mis lectores, pero ilustra esta verdad según la cual, si el conjunto del modo de vida no es enervante, de forma que se mantiene el poder funcional, el régimen ordinario, tal como se consume en este país, proporcionará una nutrición casi adecuada. En resumen, lo que quiero decir es esto. Si vivís de tal forma que mantenéis el poder digestivo y asimilador, podréis extraer los materiales nutritivos necesarios incluso de los alimentos pobres, mientras que si vuestra digestión y asimilación están paralizadas, no podréis sacar los materiales necesarios de los mejores alimentos.
Si algunos de mis lectores me acusan de querer justificar el régimen corriente, quisiera asegurarles que no hay nada de eso. Intento únicamente mostrar por qué se encuentran tantos fracasados con excelentes alimentos y tantos buenos resultados con regímenes corrientes. Estas dos categorías de hechos se hallan a nuestro alrededor y debemos encontrarles una explicación lógica y racional. El régimen corriente impone una carga al cuerpo y ayuda a producir y a mantener la enervación. Para obtener las cantidades adecuadas de los elementos que le faltan a este régimen, hay que abusar de él. Es así como la alimentación habitual lleva inevitablemente a los excesos y luego al agotamiento del mecanismo digestivo. Pero si la sobrealimentación no es demasiado fuerte y el resto de la vida del individuo está bien ordenada, se mantendrá una energía nerviosa suficiente para un funcionamiento casi normal. Por el contrario, si el régimen es perfecto y tomado sin exceso, pero el resto de la vida es un caos, sobre todo si la vida emotiva es un caos, se generará una enervación suficiente para producir la parálisis de la digestión y de la asimilación. A menudo he dicho a los que me lo preguntan que si pudieran encontrar las tablas que buscan, no sabrían qué hacer con ellas. Estas no son más que juguetes para gente de laboratorio. Cuando la nutrición humana llegue al punto en que ya no podamos alimentarnos sin consultar una tabla y un compás, la vida ya no valdrá la pena ser vivida. Si hay que pesar y medir los alimentos, calcular la cantidad de calcio y vitaminas C o B, si hay que llevar en el bolsillo por todas partes a donde se vaya una tabla y una balanza, entonces habremos alcanzado el sumum de la locura y solo valdremos para el manicomio. Todos los alimentos contienen vitaminas y sales minerales. Incluso en los alimentos desnaturalizados aún quedan. Así, los alimentos cocidos nos suministran a pesar de todo un poco de estos elementos. Pero la fuente mejor y más rica sigue siendo la fruta fresca y las hortalizas sin cocer. Los frutos secos también contienen vitaminas, pero los clasificamos como frutas. Una buena ensalada diaria y fruta en el desayuno son suficientes para proporcionarnos todas las sales minerales y las vitaminas que necesitamos e incluso más que se ponen en reserva. No se sacan todos los aminoácidos de una sola fuente protídica. Una carencia de aminoácidos es prácticamente imposible con un régimen variado. Los especialistas en dietética y los bioquímicos nos han aconsejado dar a nuestros bebés y a nuestros niños mucha leche para construir y preservar su dentición. Hemos seguido fielmente su consejo durante 2 generaciones, pero las caries no han hecho más que aumentar. Los dentistas se han multiplicado, el precio de los trabajos dentales se ha acrecentado y hemos cerrado los ojos ante el evidente fracaso de la prescripción «Bebed más leche para vuestros dientes». Para tener aún más calcio se nos ha dado polvo de hueso y de conchas, pero nuestros dientes siguen cariándose. Se nos ha convencido de que nuestro suelo se ha empobrecido tanto que ya no es capaz de mantener la vida. Entonces nos hemos vuelto hacia el mar y hemos sacado las algas marinas, que servirán como complemento de nuestro régimen. Y así hemos tomado estas algas en forma de polvo, secadas, en píldoras, etc. Pero nuestra desnutrición no ha mejorado con esta adición de alimentos ricos en oligoelementos. Los fracasos se suceden uno tras otro como bofetones, pero a pesar de todo nos hemos negado a reconocer que toda la hipótesis sobre las carencias es falsa en su base. Nuestros científicos, entre comillas, nuestros bioquímicos, entre comillas, y nuestros especialistas en dietética, entre comillas, estaban tan ocupados en provocar anomalías experimentales y en remediarlas que no han podido ver que sus producciones planificadas tienen poca relación con los males de un público sujeto a 1001 influencias nocivas que faltan en sus experimentos controlados de laboratorio. Alimentando cobayas con regímenes deficientes han podido provocarse ciertos estados de desnutrición a los que se les ha denominado enfermedades por carencia. A pesar de que solo se hayan podido producir pocas de estas pseudoenfermedades por carencia,
La idea extendida es que existe una base de carencia en casi todas las enfermedades del hombre. En efecto, a menudo se nos plantea esta cuestión. Doctor, ¿qué es lo que le falta a mi régimen para darme esta enfermedad? Absolutamente todo, desde el resfriado a la tuberculosis, desde los granos al cáncer, se supone que todo tiene una base de carencia. Partiendo de ella se venden complementos alimenticios para prevenir y remediar todo tipo de enfermedad. Incluso se dan en exceso algunos productos alimenticios para intentar anular la supuesta carencia. A pesar de que a los ojos de todos, salvo a los de un ciego, los síntomas encontrados son evidentemente los de envenenamiento, se piensa que proceden de las carencias. La producción de las anomalías en los laboratorios nos ha engañado constantemente, alimentando animales sanos que tengan capacidades digestivas normales con regímenes deficientes. Se pueden producir en efecto enfermedades por carencia, pero raras veces vemos que los enfermos subsistan con la ayuda de menús experimentales. Los diversos grados de carencia tan corrientes en nuestros días provienen casi todos de una digestión y de una asimilación imperfecta de lo que los alimentos ingeridos contienen. No se pueden remediar estos estados aumentando la dosis de los elementos que faltan. El programa actual no ha devuelto la salud a los enfermos. Todos los factores alimenticios necesarios pueden estar presentes en el menú sin que el cuerpo pueda asimilarlos. En efecto, numerosos casos de enfermedad por carencia, entre comillas, se encuentran en personas cuyo régimen no es industrializado. Por ejemplo, se encuentra el beriberi en gente que come arroz integral, lo que demuestra que las carencias pueden surgir a pesar de un régimen adecuado. El régimen puede ser excelente, pero el cuerpo no lo aprovecha, y las razones son numerosas. Cuando se ha encontrado que una abundancia de sales minerales y de vitaminas u otros factores alimenticios no le son provechosos al enfermo, se han buscado otros medios para forzar su utilización. Y así se ha recurrido a la sobrealimentación con productos altamente concentrados, los productos sinérgicos, con inyecciones, etc. Pero aquí también los resultados han sido muy decepcionantes. En efecto, forzar la entrada de materias alimenticias en el cuerpo no ha proporcionado la capacidad de utilizarlos. ¿Qué bien puede sacarse de un alimento, incluso el mejor, si no es posible digerirlo y asimilarlo? Es necesario, pues, restablecer primero el poder digestivo y asimilador. Esto puede conseguirse suprimiendo la causa del mal y dando el reposo necesario al mecanismo nutritivo para la restauración funcional. El restablecimiento del metabolismo normal no puede obtenerse con un cambio de régimen, salvo en los casos en que este metabolismo anormal se debe únicamente a un régimen defectuoso. Pero ahí donde hay implicados otros factores además del régimen en la alteración del metabolismo, su normalización solo puede obtenerse con la corrección de todos estos factores. La emoción afecta a cada célula de nuestro cuerpo. Es un reflejo provocado por una triple reacción neuromusculoglandular, la cual puede llegar a estorbar o interrumpir ciertas funciones, tales como la digestión y la excreción. Las emociones debilitan el cuerpo tanto como los venenos y derrochan tantas reservas vitales como el alcohol. Podéis comprobar que el hambre desaparece cuando existen emociones. Esto es un indicio significativo que manifiesta la incapacidad del cuerpo para recibir alimentos en ese preciso instante. Por otro lado, hemos visto que las emociones interrumpen más o menos las secreciones. Es pues natural omitir una comida si uno no está tranquilo. Mientras existan emociones, hay que abstenerse de comer. Cuando comemos bajo el efecto de fuertes emociones, los alimentos no se digieren, sino que se transforman en venenos que perjudican al cuerpo más aún que las mismas emociones. Cuando los animales están asustados, se abstienen de alimentarse. Por ejemplo, la vaca se niega a comer si el vaquero la ha encolerizado.
Los individuos con buena salud se recuperan rápidamente de los choques nerviosos con la condición de que se abstengan de comer durante las emociones. Aquellos que no tienen buena salud y que comen a pesar de sus emociones llegan a las siguientes enfermedades nada envidiables: tensión arterial anormal, diabetes, trastornos de la vesícula biliar, úlcera, trastornos digestivos, debilidad general, enfermedades nerviosas, estreñimiento, etc. Entonces, la próxima vez que os enfadéis, no olvidéis poneros en huelga de hambre. Quizá esa restricción os enseñará a no encolerizaros y a guardar la calma y la serenidad, que son condiciones indispensables para la salud.